La feria local había comenzado a llenar las calles de la ciudad con colores vibrantes y aromas tentadores. Era un evento que siempre había disfrutado, un remanso de alegría en medio de la rutina diaria que había invadido mi vida. Sin embargo, este año, el ambiente festivo se sentía diferente. Había algo en el aire que me invitaba a reconectar con mi esencia, algo que había olvidado en los últimos años. Caminar entre los puestos de artesanías y degustar tapas tradicionales me hizo recordar momentos más felices. La risa de los niños, las luces brillantes y la música animada eran un bálsamo para mi alma cansada. Pero al mismo tiempo, la fría realidad de mi matrimonio se cernía sobre mí como una sombra persistente. Las conversaciones con mi pareja se habían vuelto superficiales, una mera rutina sin pasión ni emoción. Mientras paseaba, mis pensamientos se dispersaron por un instante cuando vi a mi amiga al otro lado de la plaza. Ella estaba acompañada por su hijo, un joven que siempre había sido encantador pero que ahora parecía haber crecido en algo más que un niño travieso. La última vez que lo vi fue hace años. Era difícil creer cómo el tiempo lo había transformado en un hombre atractivo y seguro de sí mismo. Sin pensarlo, decidí acercarme. Mi amiga me recibió con una sonrisa cálida y una mirada llena de cariño. «Qué bueno verte», exclamó mientras me abrazaba. El joven se quedó a su lado, observándome con curiosidad. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros tres, pero pronto noté que mis ojos se desviaban hacia él más veces de las que debería. «¿Te gustaría probar una churro?», preguntó él, rompiendo el hielo con su voz profunda y amigable. Acepté sin pensar demasiado. Era solo un churro después de todo. Mientras caminábamos hacia el puesto de dulces, sentí una conexión inesperada con él. Era como si cada palabra intercambiada encendiera algo dentro de mí que creía extinto, una chispa olvidada por años de monotonía y obligaciones familiares. Cuando nuestras manos se rozaron al tomar el churro, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y me sorprendí a mí misma sintiendo una atracción abrumadora. «¿Te gusta la feria?», preguntó él mientras mordía su churro con deleite. «Sí, siempre ha sido uno de mis lugares favoritos», respondí, intentando mantener la compostura mientras luchaba contra las emociones contradictorias que emergían en mí. A medida que avanzábamos entre los puestos iluminados por luces parpadeantes, no podía dejar de pensar en cómo esta simple interacción había despertado viejos anhelos. La búsqueda de conexión emocional y autenticidad en medio del vacío emocional que me rodeaba en casa. El resto del día transcurrió entre risas y anécdotas compartidas. Mi amiga parecía estar disfrutando del momento tanto como yo, ajena a la tensión palpable entre su hijo y yo. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor, era solo él y yo en ese instante fugaz. Cuando finalmente nos despedimos, el joven me miró fijamente antes de girarse para irse con su madre. En ese momento comprendí que algo había cambiado dentro de mí, no podía ignorar la atracción intensa que había surgido entre nosotros ni el deseo latente por explorar esa conexión más allá del contexto familiar. Regresé a casa sintiéndome confusa pero viva por primera vez en años. La noche transcurrió lentamente mientras repasaba cada detalle del día, sus risas contagiosas, su sonrisa encantadora y esa chispa innegable entre nosotros dos. Mi matrimonio continuaba siendo frío y distante, las palabras no dichas pesaban sobre mí como un lastre invisible. Al mirar al espejo antes de dormir, vi reflejada a una mujer atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y expectativas sociales y otro lleno de posibilidades inexploradas e intensas emociones recién descubiertas. La decisión ya no era solo sobre lo correcto o lo incorrecto, ahora tenía ante mí la opción emocionante pero aterradora de cambiar mi vida para siempre. El eco del día resonó en mi mente mientras cerraba los ojos. ¿Podría arriesgarme a explorar esta nueva conexión? ¿Valdría la pena desafiar las normas establecidas por miedo a perderlo todo? Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de que esta chispa se extinguiera o se convirtiera en algo más complicado aún. Las horas transcurrieron lentamente hasta caer finalmente en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas sobre lo desconocido. Sabía que debía enfrentar mis propios deseos antes de perderme completamente en ellos o dejar escapar esta oportunidad única para volver a sentirme viva nuevamente. El día del evento llegó con una mezcla de nervios y expectativa.
La feria local, un bullicio de colores y aromas, se convirtió en el escenario donde nuestras miradas se cruzarían nuevamente. Había decidido que era mejor actuar con cautela, observar desde la distancia y no dejarme llevar por la impulsividad que había comenzado a consumir mis pensamientos. Al llegar, el ambiente vibraba con risas y música. Familias enteras disfrutaban de las atracciones, mientras los puestos ofrecían delicias típicas que llenaban el aire con su fragancia. Caminé entre la multitud, sintiendo una extraña mezcla de libertad y culpa. La idea de encontrarlo me llenaba de ansiedad, cada paso que daba resonaba en mi pecho como un tambor. Y ahí estaba él riendo con amigos, su energía juvenil contrastando con mi propio mundo estancado. La forma en que se movía, como iluminaba la escena con su sola presencia, me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Sin embargo, recordé rápidamente las repercusiones de dejarme llevar por esta atracción prohibida. La presión social era palpable. Las expectativas familiares y los juicios ajenos pesaban sobre mí como una losa. Aún así, no podía evitar sentirme atraída hacia él. Cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez esa noche, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si el tiempo se detuviera brevemente mientras todo lo demás desaparecía. Decidí acercarme a saludarlo. Al hacerlo, una chispa inesperada encendió el aire entre nosotros. «Hola», dije con una voz más temblorosa de lo que pretendía. Él sonrió y me saludó con calidez, su risa resonó en mis oídos como un eco familiar. «¿Vas a probar alguna de estas delicias?», preguntó señalando un puesto cercano lleno de dulces típicos. «Quizás», respondí mientras trataba de mantener la conversación ligera. Pero cada palabra parecía cargada de significado oculto. Hablamos sobre trivialidades mientras el mundo a nuestro alrededor giraba sin cesar. Conforme avanzaba la noche, la tensión entre nosotros creció como una cuerda tensada al borde del quiebre. En un momento dado, nos encontramos alejados del bullicio en una esquina más tranquila del evento. Las luces parpadeantes creaban sombras danzantes a nuestro alrededor, y el murmullo distante parecía desvanecerse. «¿Te gustaría dar un paseo?», sugirió él, su mirada fija en mis ojos como si intentara leer mis pensamientos más profundos. Asentí sin poder articular palabra alguna, la emoción me ahogaba mientras caminábamos juntos por un sendero menos transitado. El aire fresco acariciaba mi piel y despejaba mi mente confusa. Sin embargo, al mismo tiempo que disfrutaba del momento, el peso de nuestra situación me golpeó nuevamente. Era consciente de que este encuentro no era solo un simple paseo entre amigos, había algo más profundo e innegable fluyendo entre nosotros. En un instante fugaz y casi imperceptible nuestras manos se encontraron, sus dedos rozaron los míos como si fueran imanes atraídos por una fuerza irresistible. Me detuve en seco al sentir esa conexión tan intensa que parecía desafiar toda lógica. «Esto es complicado», murmuré sin poder contener la verdad que brotaba desde lo más profundo de mí. «Lo sé», respondió él suavemente, acercándose aún más mientras nuestros corazones latían al unísono en medio del silencio compartido. Fue entonces cuando todo cambió abruptamente, nos besamos. Fue un roce delicado al principio, pero pronto se transformó en algo más apasionado e intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. La realidad se desvaneció a nuestro alrededor mientras ese instante robado nos envolvía completamente. El beso fue breve pero dejó una huella imborrable en mi alma, despertó deseos reprimidos y anhelos olvidados durante tanto tiempo. Cuando nos separábamos lentamente, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa sin retorno posible. La claridad regresó rápidamente junto con la culpa aplastante que me inundó tras ese acto impulsivo. «No deberíamos haber hecho eso», murmuré apenas capaz de sostener su mirada. «No puedo evitar lo que siento», contestó él con sinceridad desarmante, sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. La incertidumbre se instaló entre nosotros como una sombra inquietante mientras regresábamos lentamente hacia el bullicio del evento. La atmósfera festiva ya no parecía tan alegre ni despreocupada, cada risa sonaba distante y ajena a nuestro nuevo secreto compartido. Mientras caminábamos juntos rodeados por las luces brillantes y las risas ajenas, comprendí que había tomado una decisión irrevocable.
Había elegido arriesgarme a explorar esta conexión emocional prohibida a pesar de las consecuencias potenciales para todos los involucrados en nuestras vidas. A medida que avanzábamos hacia la multitud nuevamente sentí como esa chispa inicial seguía ardiendo intensamente dentro de mí, no podía ignorarla ni desear hacerlo ahora después de haberla tocado tan íntimamente. Pero también sabía que debía ser cautelosa, las repercusiones eran inminentes si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. Al regresar a casa esa noche, cada pensamiento giraba en torno a lo ocurrido. ¿Cómo podría continuar mi vida diaria sin dejarme llevar por esta nueva realidad? Había cruzado un umbral peligroso sin saber realmente a dónde me llevaría este camino incierto lleno de emociones contradictorias y anhelos reprimidos. Las horas pasaron lentamente mientras luchaba contra mis propios sentimientos encontrados, deseando volver a sentir aquella conexión pura pero temiendo los efectos devastadores sobre mi vida actual y mi relación con quienes me rodeaban. El eco del beso aún vibraba en mis labios cuando finalmente cerré los ojos esa noche. Sabía que nada volvería a ser igual después de lo sucedido entre nosotros dos en aquel rincón apartado del bullicio festivo. Las luces de la feria seguían brillando en mi mente, un recordatorio constante de lo que había acontecido. La emoción del beso o la conexión que había sentido, me mantenía despierta en la noche. El silencio en mi hogar era abrumador, y el vacío de mi matrimonio se hacía más evidente. Cada rincón de la casa parecía susurrar recuerdos de momentos perdidos, de risas que habían dejado de resonar. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco me envolvía mientras intentaba aclarar mis pensamientos. A cada paso las dudas y los miedos se entrelazaban con el deseo que había despertado en mí. ¿Era posible que esta conexión fuera real? ¿O simplemente una ilusión nacida del hastío? Me senté en un banco observando a las familias disfrutar del día. Niños corriendo, parejas compartiendo risas, todo me parecía distante y ajeno. En ese instante recordé su mirada intensa y cómo su sonrisa iluminaba incluso el día más nublado. Era un contraste tan marcante con la frialdad que sentía en casa. La tarde pasó sin que pudiera decidirme a actuar. Las horas se deslizaban como sombras y al caer la noche mi mente se llenó de recuerdos del evento donde nos habíamos encontrado nuevamente. La música sonaba suavemente en mis oídos mientras revivía cada momento compartido con él. No podía evitarlo, necesitaba hablar con él otra vez. Así que decidí enviarle un mensaje casual, algo que no revelara la magnitud de lo que sentía. Hola, ¿cómo has estado? La respuesta llegó pronto, bien, solo trabajando un poco. Mi corazón palpitó al leerlo, deseaba más que una simple conversación. Acordamos encontrarnos en un bar acogedor al final de la semana. El lugar era conocido por su ambiente íntimo y sus luces tenues, un refugio perfecto para nuestras conversaciones furtivas. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada con una cerveza frente a él. Al verlo sonreírme desde lejos, los latidos acelerados comenzaron de nuevo. Me senté frente a él y comenzamos a charlar sobre trivialidades. Pero detrás de cada palabra había una tensión palpable. Ambos éramos conscientes del abismo emocional que nos separaba del mundo exterior. A medida que avanzaba la noche, los temas ligeros se desvanecieron y empezamos a compartir pensamientos más profundos sobre nuestras vidas. Hablamos sobre sueños olvidados y anhelos reprimidos. Esos momentos íntimos nos acercaban más de lo que esperaba. ¿Crees que es posible encontrar algo verdadero en medio del caos?, preguntó él con seriedad en sus ojos. No lo sé, respondí sinceramente mientras sentía el peso de su mirada sobre mí. A veces parece más fácil seguir adelante como si nada pasara. Nuestros labios se encontraron en un instante inesperado cuando la conversación se tornó silenciosa por unos segundos eternos. Fue un roce suave al principio pero cargado de emoción reprimida. Ese beso fue como encender una chispa en medio de la oscuridad. El tiempo pareció detenerse mientras nuestros mundos se fusionaban brevemente en ese gesto prohibido. Pero cuando nos alejamos lentamente uno del otro, el eco del beso quedó resonando entre nosotros como una promesa no dicha. El resto de la noche transcurrió entre risas nerviosas y miradas cómplices. Sin embargo, las sombras comenzaron a acecharme nuevamente al recordar las implicaciones de nuestro encuentro. La culpa empezó a instalarse como un ladrón silencioso en mi corazón.
Nos despedimos con una mezcla de alegría y temor latente por lo que esto significaba para ambos. Al regresar a casa esa noche, cada paso se sentía más pesado, sabía que estaba cruzando límites peligrosos pero no podía evitarlo. Pasaron días llenos de mensajes furtivos y encuentros discretos. Cada vez que estábamos juntos era como si el resto del mundo desapareciera, compartíamos risas y confidencias bajo las estrellas o dentro del cálido refugio del bar donde todo había comenzado. Sin embargo, también había momentos oscuros donde las dudas regresaban para atormentarme. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? ¿Cómo podría enfrentar a mi amiga si llegara a descubrir nuestra relación? El miedo era constante, pero cada encuentro me confirmaba lo imposible. Necesitaba esa conexión emocional más allá del temor. Una tarde decidí invitarlo a dar un paseo por el centro histórico de la ciudad durante un festival local lleno de vida y color. La música vibrante llenaba el aire mientras caminábamos entre los puestos decorados con luces brillantes y aromas tentadores. La atmósfera festiva contrastaba con mis pensamientos inquietos, deseaba disfrutar plenamente pero no podía sacudirme esa sensación persistente de estar traicionando a alguien cercano. En medio del bullicio encontré consuelo temporal al mirarlo reírse por algo trivial, su risa era contagiosa y me hacía olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Pero esa sensación duradera no tardaría en regresar cuando nos detuvimos frente a una hermosa fuente iluminada por luces parpadeantes. Sin pensarlo dos veces, me acerqué para tomar su mano mientras admirábamos el espectáculo acuático ante nosotros. En ese instante tan sencillo pero significativo nuestros dedos entrelazados parecían sellar algo más profundo entre nosotros dos, una conexión auténtica nacida entre las sombras del secreto compartido. Sin embargo, cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente comprendí cuán frágil era nuestra situación actual, todo podría desmoronarse ante cualquier comentario o mirada indiscreta. Aún así, no podía negar lo bien que me hacía estar junto a él. Los días continuaron fluyendo entre encuentros furtivos e intensas conversaciones hasta aquel fatídico momento donde decidí dar un paso hacia adelante, invitarlo a pasar tiempo juntos fuera del bullicio cotidiano. ¿Te gustaría ir conmigo a un hotel cerca del mar? Solo para escapar por unos días, le propuse nerviosamente tras uno de nuestros encuentros nocturnos. Su rostro mostró sorpresa antes de sonreír levemente. ¿Estás segura? Sí, respondí casi sin pensar mientras mi corazón latía desbocado ante la idea misma. Así fue como pasamos aquella noche juntos en un hotel discreto cerca del mar. Fue liberador pero también aterrador cruzar esa línea invisible entre deseo y responsabilidad moral hacia quienes nos rodeaban. La mañana después de aquella noche el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con una luz suave y cálida. Me desperté con el corazón aún acelerado, recordando cada momento que habíamos compartido. La conexión emocional había sido intensa, casi palpable. Pero al mismo tiempo, la culpa me envolvía como una sombra que no podía ignorar. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no despertarlo. Observé su rostro sereno mientras dormía, y una mezcla de ternura y preocupación se apoderó de mí. ¿Qué estábamos haciendo? Las preguntas comenzaron a asediarme como un torrente. La traición hacia mi amiga pesaba en mi mente, era un peso que no podía quitarme de encima. Decidí darme una ducha para despejar mis pensamientos. El agua caliente caía sobre mí mientras intentaba encontrar respuestas en mi propio reflejo. La vida que había llevado hasta ahora parecía desvanecerse en comparación con lo que había experimentado la noche anterior. Sin embargo, el eco de las risas y las conversaciones compartidas con mi amiga resonaban en mi interior. ¿Cómo podría enfrentarla si llegara a enterarse? Al salir de la ducha vi que él ya estaba despierto, apoyado en la cabecera de la cama, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Buenos días», dijo suavemente. Su voz tenía un tono que me hizo sentir un escalofrío agradable y al mismo tiempo inquietante. «Buenos días», respondí, tratando de mantener un tono neutral. La conversación fluyó entre nosotros mientras compartíamos un desayuno simple pero delicioso en el pequeño comedor del hotel. Sin embargo, aunque sonreía y reía con él, mi mente estaba llena de dudas sobre cómo continuar esta relación secreta sin dañar a quienes amaba. Después del desayuno, decidimos dar un paseo por la playa cercana.
La brisa marina acariciaba nuestras caras y el sonido de las olas creaba una atmósfera mágica, pero no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente por él y las responsabilidades hacia mi vida anterior. Mientras caminábamos juntos por la orilla, observé cómo los niños jugaban en la arena y las familias disfrutaban del sol. Todo parecía tan normal y feliz, contrastaba drásticamente con mis pensamientos turbulentos. ¿Te gustaría quedarte aquí un poco más?, preguntó él al detenerse frente a mí. No sé. Necesito pensar, respondí sinceramente. El silencio se instaló entre nosotros como una nube oscura. Su expresión cambió ligeramente, podía ver que también luchaba con sus propios sentimientos. No quiero presionarte, dijo finalmente. Es complicado, murmuré mientras miraba al horizonte donde el mar se encontraba con el cielo azul. La atracción era innegable, pero también lo eran las complicaciones que traería nuestra relación si continuábamos así. A medida que avanzábamos por la playa, cada paso se sentía más pesado debido a las decisiones inminentes que debía tomar. Regresamos al hotel para prepararnos para salir, ya era hora de dejar ese refugio temporal donde habíamos creado recuerdos intensos pero efímeros. Mientras recogía mis cosas, sentí su mirada fija en mí. Había algo en sus ojos que me decía que ambos éramos conscientes del dilema al que nos enfrentábamos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó mientras nos dirigíamos hacia la salida del hotel. No lo sé, respondí honestamente mientras salíamos al calor del día. Decidimos regresar a casa por caminos separados para evitar levantar sospechas. En el trayecto hacia mi hogar, cada semáforo parecía detenerse más tiempo del habitual. Cada minuto se convertía en una eternidad llena de dudas e inseguridades sobre lo que había hecho y lo que estaba por venir. Al llegar a casa, el ambiente era frío y distante como siempre. Mi pareja estaba viendo televisión sin prestar atención a nada más, su rutina diaria me recordaba lo estancada que estaba mi vida antes de conocerlo a él. A pesar de todo lo vivido esa mañana, sabía que tenía que actuar normalmente para no despertar sospechas. A medida que pasaban los días siguientes, luché contra los remordimientos y la culpa constantemente presentes en mis pensamientos. Cada vez que veía a mi amiga o hablábamos por teléfono sobre trivialidades cotidianas, sentía como si estuviera viviendo una doble vida. Cada palabra era un recordatorio del secreto oculto detrás de mis sonrisas forzadas. Una noche decidí salir sola a caminar para despejarme un poco. Las luces brillantes de la ciudad me ofrecían cierta calma momentánea mientras paseaba por las calles empedradas llenas de historia y cultura española. Sin embargo, incluso allí no podía escapar completamente, cada rincón me recordaba momentos compartidos con ella y cómo todo había cambiado desde aquel encuentro inesperado en la feria local. En medio de mis pensamientos confusos, recibí un mensaje inesperado: ¿podemos hablar? Creo que hay algo extraño. Era ella. Sus palabras resonaron como un campanazo dentro de mí. Mi corazón se detuvo por un instante ante la posibilidad de ser descubierta. El miedo se apoderó rápidamente de mí mientras buscaba respuestas adecuadas para responderle sin revelar nada sobre lo sucedido entre él y yo. Claro, escribí finalmente con manos temblorosas antes de enviar el mensaje y sentir cómo la ansiedad comenzaba a consumir cada parte de mi ser. Al día siguiente nos encontramos en nuestro bar habitual. Su mirada era seria cuando tomamos asiento frente a frente. He notado cosas raras últimamente, comenzó ella sin rodeos. El aire se volvió denso entre nosotras mientras escuchaba sus palabras casi incrédulas ante su intuición aguda sobre algo más profundo entre nosotros dos. Intenté mantenerme tranquila mientras respondía: no sé qué quieres decir. Ella frunció el ceño antes de continuar: he sentido cambios, como si estuvieras distante. Mi corazón latía desbocado, sabía que debía ser cuidadosa pero también honesta en algún punto para no lastimarla aún más si llegara a descubrir toda la verdad más adelante. El aire en la habitación se volvió denso, como si cada palabra que pronunciara pudiera romper el delicado equilibrio que había mantenido hasta ahora. La mirada de mi amiga era penetrante y su fruncido ceño me hizo cuestionar cada decisión que había tomado en los últimos meses. La conversación giraba en torno a trivialidades, pero el peso de lo no dicho se hacía cada vez más evidente. ¿Te pasa algo? Te noto diferente, insistió, su voz suave pero firme. La preocupación en sus ojos me llenó de culpa.
Había estado intentando ocultar mis sentimientos, pero la verdad se filtraba por las rendijas de mi fachada. La ansiedad crecía dentro de mí, era un monstruo que amenazaba con devorarme. Todo está bien, respondí con una sonrisa forzada. Sabía que no era suficiente, pero no estaba lista para abrir esa puerta. La vida seguía su curso, y yo debía mantenerme a flote en este mar de emociones contradictorias. Sin embargo, la inquietud persistía. En los días siguientes, noté cómo mi amiga se volvía más observadora. Sus preguntas eran sutiles, pero cargadas de significado. Cada encuentro se sentía como un juego peligroso, donde cada mirada podía delatar mis secretos más profundos. Era como caminar sobre un hilo muy delgado, un paso en falso podría llevarme a la caída. Las noches eran las más difíciles. En la soledad de mi habitación, reflexionaba sobre lo que realmente deseaba en mi vida. Las conversaciones con él resonaban en mi mente, sus palabras eran un eco constante que me llamaba hacia una vida diferente. Pero la culpa me atenazaba el corazón. ¿Era justo arriesgar todo por un deseo tan intenso y prohibido? Una tarde, mientras paseaba por el parque, vi a mi amiga sentada en una banca, mirando al horizonte con una expresión melancólica. Me acerqué con cautela y nos saludamos con un gesto amable. Pero antes de que pudiera hablar, ella rompió el silencio. Creo que hay algo entre tú y, comenzó a decir sin terminar la frase. Mi pulso se aceleró, sabía exactamente a quién se refería y el sudor comenzó a acumularse en mi frente. No sé de qué hablas, respondí rápidamente, tratando de ocultar el pánico que comenzaba a apoderarse de mí. Te he visto sonreír cuando lo mencionas, continuó ella con cautela. No quiero ser imprudente, pero eres importante para mí. En ese instante entendí que no podía seguir así, su intuición estaba afilada y cualquier intento por negarlo sería inútil. Sin embargo, al mismo tiempo sentí que algo dentro de mí se resistía a dejarlo ir. Días después recibí un mensaje inesperado de él: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras, era tanto una invitación como una amenaza para mis decisiones actuales. Nos encontramos en un bar acogedor del centro histórico de la ciudad, donde las luces tenues creaban un ambiente propicio para conversaciones profundas y secretos compartidos. Su mirada intensa me atravesó cuando tomamos asiento. No puedo seguir así, dijo sin rodeos mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. Siento que estamos jugando con fuego. Su sinceridad me dejó sin aliento. Era una mezcla peligrosa entre deseo y miedo, ambos sabíamos lo arriesgado que era lo que teníamos entre manos. Lo sé, murmuré apenas audible. Pero hay algo real aquí. Mis palabras parecieron colgarse en el aire entre nosotros como un puente frágil sobre aguas turbulentas. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos nuestros sentimientos y temores. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos más al abismo del cual ambos queríamos escapar, y al mismo tiempo abrazar. Al final de la noche, cuando nos despedimos bajo la luz tenue del bar, nuestras manos se rozaron brevemente antes de separarnos por completo. Era solo un instante fugaz, pero encendió una chispa dentro de mí. Esa conexión emocional tan intensa y anhelada seguía viva y palpitante entre nosotros. Sin embargo, esa chispa venía acompañada de sombras ominosas. Mi amiga seguía sospechando algo extraño entre nosotros y eso no podía ignorarse por mucho tiempo más. La presión aumentaba cada día, mis pensamientos estaban divididos entre lo que deseaba y lo correcto según las normas sociales impuestas por años de convivencia familiar y amistad sincera. Una mañana decidí enfrentar mis sentimientos directamente frente al espejo mientras me preparaba para salir. Debo poner fin a esto, murmuré para mí misma como si repitiéndolo pudiera convertirlo en realidad. Pero cuando llegué al café donde solíamos vernos clandestinamente, encontré su mirada esperándome llena de esperanza e incertidumbre al mismo tiempo. Me senté frente a él sintiendo como el peso del mundo caía sobre mis hombros. ¿Qué pasa?, preguntó él con preocupación evidente en sus ojos claros. No puedo seguir así, respondí finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotarme ante la vulnerabilidad expuesta ante él. ¿Por qué? ¿Es porque tienes miedo? No quiero presionarte, replicó él suavemente mientras buscaba tomar mi mano sobre la mesa. La verdad es que tenía miedo a perderlo todo,
mi amistad más valiosa y también esa chispa indescriptible que había encontrado junto a él. Al final del encuentro decidí dar un paso atrás aunque sabía que sería difícil dejarlo ir completamente. Había algo dentro mío que no podía simplemente negar o eliminar sin consecuencias emocionales profundas e irreparables para ambos lados involucrados. Sin embargo, mientras caminaba hacia casa esa noche bajo las estrellas titilantes del cielo español sentía como cada paso resonaba como una despedida silenciosa. El eco de sus palabras aún retumbaban en mi mente: no puedo dejarte ir. Y aunque intentara convencerme a mí misma sobre la decisión correcta, la realidad era otra, ya no podía evitarlo ni ignorarlo más. La tarde se desvanecía en un suave tono anaranjado mientras caminaba por las calles de la ciudad. Las luces de los bares comenzaban a encenderse, y el murmullo de la gente se mezclaba con el aroma a tapas recién hechas. Sin embargo, mi mente estaba lejos de todo eso. La conversación que había tenido con él resonaba en mi interior como un eco incesante. No puedo dejarte ir. Esas palabras me retumbaban, llenándome de confusión y anhelo. La presión interna era abrumadora. ¿Qué significaba realmente esa declaración? No podía permitirme ser egoísta, pero mis sentimientos estaban fuera de control. Había intentado racionalizar la situación, pensar en las consecuencias, pero cada vez que lo hacía, su imagen aparecía en mi mente como un faro luminoso en la oscuridad de mi vida matrimonial. Me detuve frente a un pequeño bar que frecuentábamos con amigos. La música suave salía del interior, y las risas se mezclaban con el tintinear de los vasos. Un lugar acogedor donde solía sentirme cómoda. Pero ahora, la idea de entrar solo aumentaba mi ansiedad. Decidí dar una vuelta por el barrio para despejarme un poco. Mientras caminaba, me encontré con una pareja que pasaba junto a mí. Eran amigos comunes y sus miradas me hicieron sentir expuesta, como si supieran lo que estaba ocurriendo en mi vida privada. Sonreí forzadamente y seguí adelante. Mi mente divagó hacia mis momentos con él, las conversaciones profundas, las risas compartidas y ese beso inesperado que había encendido una chispa dentro de mí. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que había estado perdiendo en mi matrimonio, conexión emocional genuina. Al llegar a un parque cercano, decidí sentarme en un banco. Observé a los niños jugar y a las parejas pasear cogidas de la mano. Un grupo de adolescentes pasaron corriendo, riendo sin preocupaciones ni ataduras emocionales. En ese instante sentí una punzada de nostalgia por aquellos días más simples. El sonido del móvil interrumpió mis pensamientos, era un mensaje suyo. ¿Dónde estás? Su pregunta me hizo sonreír involuntariamente. Era como si pudiera leer mis pensamientos, siempre sabía cuando necesitaba escuchar su voz. En el parque, respondí rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que él llegara, con una expresión entre curiosa y preocupada al verme sola en aquel banco. Se sentó a mi lado sin decir nada al principio, simplemente disfrutamos del silencio compartido. Te he estado buscando, dijo al fin, rompiendo la atmósfera tensa que nos rodeaba. Lo sé, respondí mientras miraba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Su presencia era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. Las palabras parecían fluir entre nosotros como un río caudaloso lleno de emociones no expresadas. ¿Estás bien?, preguntó con una sinceridad que me hizo sentir vulnerable. No estoy segura, admití mientras giraba la cabeza para encontrar sus ojos fijos en mí. La intensidad del momento fue palpable, nuestras respiraciones se sincronizaban mientras manteníamos contacto visual. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos distintos y opuestos. De repente él tomó mi mano entre las suyas, su calidez me envolvió como un abrazo inesperado en medio del frío emocional que había estado sintiendo últimamente. No quiero perderte, confesó con voz temblorosa. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo y doloroso. La realidad golpeó con fuerza, no podía continuar ocultando lo que sentía ni ignorar lo evidente, mi matrimonio estaba estancado y carente de amor verdadero. Pero, ¿qué hacemos?, pregunté sin poder evitarlo, necesitaba respuestas claras ante esta confusión abrumadora. No lo sé, respondió él mientras soltaba mi mano lentamente como si temiera romper algo frágil entre nosotros.
El silencio volvió a caer sobre nosotros mientras contemplábamos el ocaso del día juntos. Era hermoso pero también trágico, reflejaba nuestra situación actual, algo bello pero destinado a desvanecerse si no tomábamos decisiones pronto. La presión crecía dentro de mí cada vez más fuerte, sabía que debía enfrentar mis miedos e inseguridades antes de perderlo por completo, o herir a quienes amaba sin querer hacerlo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Vi cómo se acercaban dos figuras conocidas desde lejos, eran amigos mutuos que venían hacia nosotros riendo despreocupadamente. El corazón se me aceleró ante la posibilidad de ser descubiertos en este momento tan vulnerable e íntimo. Debemos irnos, murmuré antes de darme cuenta del pánico reflejado en sus ojos también al verlos acercarse rápidamente hacia nosotros. Él asintió lentamente mientras nos levantábamos del banco casi simultáneamente para alejarnos antes de ser vistos juntos por otros ojos curiosos e inquisitivos. Mientras caminábamos juntos hacia otra dirección, sentía como cada paso resonaba dentro mío como una decisión ineludible hacia lo desconocido y aterrador. ¿Sería capaz realmente de terminar con todo lo que había conocido hasta ahora? Al llegar a una esquina donde nos detuvimos nuevamente para respirar profundamente antes de separarnos por esa noche incierta, él tomó mis manos nuevamente entre las suyas. Esta vez parecía querer transmitir fuerza y determinación más allá del miedo palpable entre nosotros dos. Necesitamos hablar más sobre esto, dijo finalmente con firmeza aunque su voz temblara ligeramente al pronunciar esas palabras cruciales para nuestro futuro incierto juntos o separados definitivamente. Asentí sin poder articular nada más. Solo quería quedarme allí atrapada entre sus brazos mientras el mundo exterior continuaba girando ajeno a nuestros dilemas internos profundamente humanos e indescifrables hasta ese momento crucial marcado por decisiones difíciles aún por venir. Así quedamos ahí parados bajo aquel cielo estrellado lleno promesas ocultas e incertidumbres palpables esperando respuestas sobre qué rumbo tomarían nuestras vidas después. El aire estaba cargado de tensión mientras nos mirábamos, ambos conscientes de la delgada línea que habíamos cruzado. La revelación de sus confusos sentimientos me dejó aturdida. Nunca imaginé que él, tan seguro en su vida, pudiera dudar de lo que había entre nosotros. La incertidumbre se mezclaba con el deseo, y en ese instante, la conexión que habíamos construido parecía tambalearse al borde del abismo. Decidí que necesitaba un momento para pensar. Salí a la terraza del bar donde nos encontrábamos, el murmullo de las conversaciones ajenas se desvanecía mientras trataba de encontrar claridad. Las luces titilantes de la ciudad formaban un paisaje casi irreal, y me pregunté si alguna vez podría regresar a esa vida en la que todo era predecible y seguro. Pero el eco de mi matrimonio vacío resonaba en mi mente como un recordatorio constante. Regresé a nuestra mesa con una resolución firme. Necesitamos hablar, le dije con voz temblorosa pero decidida. Él asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente rompiendo el silencio pesado que nos envolvía. Su voz era un susurro como si temiera que alguien pudiera escucharnos. No lo sé, respondí honestamente. Pero no puedo seguir así. No puedo seguir escondiéndome. La presión acumulada se sentía como una losa sobre mis hombros, era hora de tomar decisiones. En ese momento una amiga común entró al bar, riendo y saludando a todos a su paso. Mi corazón se detuvo, sabía que ella había empezado a sospechar algo extraño entre nosotros. La idea de ser descubierta me llenó de pánico. Miré a mi amante y vi cómo su expresión cambiaba al darse cuenta también del peligro inminente. Debemos irnos, sugirió él rápidamente, pero yo no podía simplemente huir. La amistad que había compartido con ella durante tantos años no podía ser ignorada ni traicionada sin consecuencias. Espera, le dije con firmeza. No podemos seguir así sin enfrentar esto. El dilema se intensificaba, por un lado estaba nuestra conexión emocional y por otro la lealtad hacia mi amiga. Mientras discutíamos qué hacer, ella se acercó a nuestra mesa, iluminando el ambiente con su sonrisa despreocupada. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien?, preguntó con curiosidad. Ambos intercambiamos miradas nerviosas antes de responder con sonrisas forzadas. Sí, todo bien, dije mientras sentía cómo las palabras se atoraban en mi garganta. La conversación continuó mientras intentábamos mantener una fachada normal,
pero cada palabra parecía un recordatorio del secreto que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. Ella hablaba sobre sus planes para el fin de semana y yo asentía mecánicamente, sintiendo como el peso del engaño aumentaba en mi interior. Cuando finalmente ella se despidió y salió del bar, la sensación de alivio fue efímera, sabía que no podía posponer más esta situación. Necesito hablar con ella, declaré repentinamente. Él me miró sorprendido y preocupado. ¿Estás segura? Podría ser devastador. No tengo otra opción, respondí decidida. No puedo seguir ocultando lo que siento. En ese momento comprendí que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas. El siguiente día me armé de valor para llamarla e invitarla a tomar café en nuestro lugar habitual. El corazón me latía fuertemente mientras esperaba su llegada. Cada segundo era una agonía llena de anticipación e incertidumbre sobre cómo reaccionaría al enterarse de mis sentimientos por su hijo. Cuando entró al café, su energía iluminó la habitación y me sentí aún más culpable por lo que estaba a punto de hacerle pasar. Nos saludamos como siempre, nuestras risas eran genuinas pero también estaban teñidas por la tensión subyacente en el aire. ¿Todo bien?, preguntó ella mientras tomábamos asiento frente a nuestras tazas humeantes. Sí, hay algo importante sobre lo que necesito hablar contigo, comencé nerviosa, sintiendo como las palabras luchaban por salir mientras buscaba el coraje necesario para ser honesta. Su rostro cambió ligeramente, había notado mi tono serio y eso solo aumentó mis nervios. ¿De qué se trata?, inquirió con preocupación genuina. Tomé aire profundamente antes de continuar. Lo que siento por tu hijo, es complicado. Las palabras salieron como un susurro tembloroso pero claro como el cristal roto. Ella frunció el ceño, confundida primero antes de dejarse llevar por la incredulidad. ¿Qué quieres decir? La conversación giró rápidamente hacia un torbellino emocional donde expuse todo lo sucedido entre nosotros, los momentos compartidos, las risas ocultas y la conexión profunda que había florecido entre mí y su hijo. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras escuchaba mis palabras. Nunca quise herirla ni traicionar nuestra amistad tan valiosa para mí. Pero ahora ya no había vuelta atrás, las cartas estaban sobre la mesa y debía enfrentar las consecuencias inminentes. Esto es devastador, dijo finalmente con voz quebrada mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Su dolor era palpable y eso me desgarraba por dentro. Sabía cuánto valoraba nuestra amistad y cuánto significaría perderla por esta conexión prohibida. Mientras nos mirábamos fijamente en medio del silencio ensordecedor del café vacío alrededor nuestro, comprendí que no solo arriesgaba su amistad sino también cualquier posibilidad futura entre él y yo si esto llegara a rompernos definitivamente. La angustia creció cuando escuchamos los pasos familiares acercándose hacia nosotros. Era él entrando al café justo en ese instante crucial donde todo podría cambiar para siempre. El tiempo pareció detenerse cuando nuestros ojos se encontraron. Vi cómo su expresión cambió al notar nuestra tensión compartida y comprendí instantáneamente que todo estaba a punto de desmoronarse ante nuestros ojos. El aire se volvió denso en el café, y la risa que antes llenaba el espacio se desvaneció. El rostro de mi amante reflejaba una mezcla de sorpresa y miedo, mientras que el mío se congeló en un instante de pánico. La imagen de su madre, mi amiga, cruzando la puerta me golpeó como un balde de agua fría. No había vuelta atrás. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, con una voz que apenas podía ocultar su nerviosismo. La pregunta flotó entre nosotros como un eco, resonando en el silencio incómodo del momento. La verdad estaba al borde de mis labios, pero la presión de las consecuencias me mantenía muda. Solo estábamos charlando, logré articular, aunque sabía que la respuesta era insuficiente. El rostro de mi amante se tornó más pálido al escuchar mis palabras vacías. La culpa me invadió, pero no había tiempo para reflexionar. Su madre avanzaba hacia nosotros con una mirada inquisitiva. «Hola, cariño», saludó ella con su habitual calidez, sin notar la tensión palpable en el aire. «¿Qué hacéis aquí?». Sus ojos brillaban con curiosidad genuina mientras se acercaba a nuestra mesa. Mi corazón latía con fuerza, cada segundo contaba. Solo disfrutando del café, respondí rápidamente intentando mantener la calma. Pero a medida que sus ojos se movían entre nosotros, la incomodidad crecía como una sombra oscura.
Ella sonrió y comenzó a hablar sobre los planes del fin de semana, como si nada estuviera en juego. Pero yo sabía que todo estaba a punto de cambiar. La atracción entre mi amante y yo era innegable, cada mirada furtiva y cada roce accidental hablaban más que 1000 palabras. Cuando finalmente ella se sentó junto a mí, la distancia emocional entre nosotros parecía aumentar exponencialmente. «¿Cómo te va en el trabajo?», preguntó con interés genuino mientras tomaba un sorbo de su café. Mi amante respondió con un tono automático, pero sus ojos no dejaban de buscar los míos. En ese instante comprendí que cualquier respuesta podría ser nuestra perdición. La verdad siempre tiene una manera de salir a la luz. La conversación continuó fluyendo superficialmente mientras yo luchaba por mantenerme presente en ese momento tan tenso. Pero cada palabra era un recordatorio del secreto que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. De repente él rompió el hilo tenso del diálogo: «Necesitamos hablar». Su voz fue baja pero firme, tenía una determinación que me asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras cargadas de significado. «No aquí», murmuré apresuradamente antes de darme cuenta de lo desesperada que sonaba. La mirada intensa en sus ojos me hizo sentir vulnerable y expuesta. «No podemos hacer esto ahora». «¿Por qué no?», insistió él con una mezcla de desafío y preocupación en su tono. «No podemos seguir ocultándonos». La madre seguía hablando sobre trivialidades ajenas a nuestro mundo secreto, pero ya no podía escucharla. Todo lo que resonaba en mi mente eran las palabras «no podemos». Había llegado a un punto crítico donde las decisiones debían tomarse. Finalmente decidimos salir del café bajo el pretexto de buscar un lugar más tranquilo para conversar. Caminamos por las calles adoquinadas llenas de vida y color. Los aromas de tapas recién hechas flotaban en el aire mientras las luces comenzaban a brillar suavemente al caer la tarde. Nos detuvimos frente a un pequeño parque donde solíamos pasear antes cuando todo era más sencillo. El sonido lejano de risas infantiles contrastaba con la gravedad del momento que estábamos compartiendo. «Debo ser honesta contigo», empecé a decirle mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin causar más daño del necesario. «Lo que estamos haciendo es complicado». Él frunció el ceño ante mis palabras, podía ver cómo luchaba internamente entre sus deseos y lo correcto. ¿Complicado, o simplemente real? Su pregunta me golpeó como una ola inesperada. En ese instante comprendí que no solo estaba hablando sobre nosotros, también estaba cuestionando toda mi vida hasta ahora. Mi matrimonio estancado y mis elecciones pasadas estaban bajo escrutinio. «No quiero perderte», confesé casi en un susurro, sintiendo cómo cada palabra pesaba sobre mí como una losa inquebrantable. «Entonces debemos decidir qué hacer», dijo él con firmeza mientras nuestras miradas se encontraban intensamente cargadas de emociones encontradas: amor, miedo y anhelo por algo más allá del secreto. Una parte de mí quería aferrarse a esa conexión prohibida, otra parte sabía que eventualmente tendría consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El dilema era abrumador: seguir adelante o dar marcha atrás para proteger lo poco que quedaba intacto en nuestras vidas. De repente escuchamos pasos acercándose otra vez. Esta vez eran familiares pero diferentes. Amigos comunes llegaban al parque riendo despreocupadamente, ajenos al torbellino emocional dentro nuestro. El tiempo parecía detenerse nuevamente mientras mirábamos hacia ellos venir hacia nosotros sin saber lo que realmente estaba sucediendo tras nuestra fachada tranquila. «Hey, ¿qué hacéis aquí?», preguntaron uno tras otro al acercarse con sonrisas amplias e inocentes. Fue entonces cuando sentí como mi corazón se hundía en mi pecho ante la inminente revelación del secreto compartido. Sabía que debía actuar rápido para proteger aquello tan frágil entre nosotros antes de ser expuestos completamente ante los ojos curiosos del mundo exterior. «Mira, tenemos algo importante que decirte», dijo él repentinamente mirando hacia mis ojos como si buscara respuestas o tal vez apoyo para lo inevitable. Nuestra verdad estaba lista para salir a la luz o ser enterrada bajo capas más profundas aún. Pero justo cuando iba a pronunciar esas palabras cruciales, algo cambió drásticamente dentro mí. ¿Sería capaz realmente? ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por este amor prohibido? El viento sopló fuertemente alrededor nuestro mientras esperábamos esa respuesta explosiva.